Nosotros podemos ser. Y debemos ser. La generación que lidera. La lucha contra la injusticia y la desigualdad. Y lo conseguiremos. Con los objetivos del desarrollo sostenible. Para todos, en todo el país, sin dejar a nadie atrás. Queremos vivir en un país que avance en la lucha contra la pobreza extrema. Para que nadie, en ningún lugar, se despierte por la mañana preguntando si hoy habrá algo para comer. Queremos vivir en un país en el que los servicios de salud sean un derecho de por vida para todos. Y en el que ningún niño tenga que morir por una enfermedad que tiene cura. Queremos vivir en un país en el que todos puedan ir a la escuela y desarrollen las capacidades necesarias para enfrentar y vivir una vida plena. Kausaita Munanchis, Hoj Suyupi. En el que todas las mujeres y niñas tengan las mismas oportunidades de progresar y sentirse seguras y empoderadas. No podemos lograrlo si se excluye a la mitad de la población. Queremos vivir en un país en el que todas las personas puedan tener agua limpia y baños adecuados en la casa, en la escuela y en el trabajo. Un país en el que haya energía sostenible para todos, electricidad y luz en cada hogar. Queremos vivir en un país productivo y que sigue creciendo, creando trabajo digno para todos. En un país en el que nuestras industrias, nuestra infraestructura y nuestras innovaciones no solo se desarrollan para generar crecimiento económico, sino para mejorar nuestras vidas. Y un país en el que los prejuicios y las desigualdades extremas desaparezcan. En el que la gente viva En ciudades y comunidades seguras. Resilientes y sostenibles. Queremos vivir en un país que estará revirtiendo decididamente la amenaza del cambio climático. en el que produciendo y consumiendo responsablemente protegeremos la vida de nuestros mares y océanos. Y restauraremos los bosques y la tierra misma. Regenerando vida. Queremos vivir en un país en el que haya paz. A todo nivel, entre ciudadanos y países. en el que el gobierno esté al servicio del país. Justicia, y en donde trabajaremos juntos. Con alianzas a todo nivel. Para que estos objetivos mundiales se hagan realidad. Estos son los objetivos mundiales. Kaimi, Teximuyuntimpa Yayirikuna. Naciones Unidas Churamuscan, Objetivos de Desarrollo Nisca, Taripanapa. Pongámonos a trabajar. Hagámoslo realidad. Buenos días con todas y todos los que se van conectando. Soy Melissa Becerra, gerente de proyectos en Perú Sostenible. Estoy feliz de poder conectar con todos ustedes y quiero agradecerles por su interés en participar del reconocimiento Perú por los ODS edición 2023. Aprovecho para darles la bienvenida a este tercer y último taller de capacitación. Vamos a abordar el tema El camino hacia la descarbonización, tendencias y oportunidades ESG en el Perú y el mundo, a cargo de KPMG. Quiero comentarles cuál es la agenda que tenemos preparada para ustedes en esta sesión. Si vamos, porfa, a la siguiente lámina. En los primeros 10 minutos iniciamos con la bienvenida a este taller. Vamos a presentarles a Perú Sostenible y vamos a comentar sobre el reconocimiento Perú por los ODS. En los próximos 50 minutos tenemos 5 ponencias, la primera a cargo de Tiago Caetano. Él es socio de Risk Advisory Solutions and ESG de KPMG en Perú. Bienvenido, Tiago, y muchísimas gracias por tu participación en este taller. La siguiente ponencia está a cargo de Beatriz de la Vega, socia de Tax
Advisory y líder de energía y recursos naturales de KPMG en Perú. Bienvenida, Beatriz, y muchas gracias por tu participación en este taller. Continuaremos con la ponencia de María Julia Arana, gerente senior de ESG de KPMG Chile. Bienvenida, María Julia, y muchas gracias por tu participación en este taller. Tendremos la ponencia de María Luisa Ángeles, Chief of Planning and Strategy de ESG de KPMG a nivel regional. Bienvenida, María Luisa, y muchas gracias por tu participación en este taller. Y para cerrar, tenemos la ponencia de Rodrigo Castro, Knowledge Manager for KPMG ESG One Americas Hub. Bienvenido, Rodrigo, y muchas gracias por tu participación en este taller. Posterior a las ponencias, tenemos un espacio de 15 minutos para responder a las preguntas de todos ustedes. Estará moderado por Vivian Coral, coordinadora del programa ODS de Perú Sostenible. Y finalmente tenemos 10 minutos para comentar los próximos pasos de la postulación al reconocimiento Perú por los ODS en su edición 2023. Vamos por favor a la siguiente lámina. ¿Quiénes somos? Para quienes aún no nos conocen, somos la red de empresas que promueve el desarrollo sostenible del Perú. Somos representantes del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, WBCSD, por sus siglas en inglés, en nuestro país. Y actualmente la red de empresas agrupa 79 empresas en 14 sectores que son parte de esta red. Y lo que vamos a hacer ahora es proyectar un video que resume claramente quiénes somos y lo que hacemos. Perú Sostenible busca activar a las empresas en su rol como agentes de cambio por el desarrollo sostenible del país. Conectamos con plataformas globales de sostenibilidad, de liderazgo y con el ecosistema de emprendimiento social y ambiental a nivel nacional. Transformamos a las empresas con programas y herramientas de gestión integral para potenciar su avance en la ruta de la sostenibilidad. Y visibilizamos las mejores prácticas empresariales que impactan positivamente en el desarrollo sostenible de nuestro país. Y de manera transversal y en alianza con el Sistema de Naciones Unidas, buscamos activar a múltiples actores para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a través de 3 frentes. El evento Perú Sostenible en vivo, el principal foro de sostenibilidad del país, que busca conectar con tendencias, retos y soluciones para alcanzar las metas de los ODS. Las mesas de acción por los ODS, espacios de articulación multisectorial que identifican retos y proponen soluciones concretas para responder a los desafíos del país. Y el reconocimiento Perú por los ODS, que identifica a los proyectos de empresas, emprendimientos y ONGs que están contribuyendo a la sostenibilidad del Perú. Somos la red de empresas que promueve el desarrollo social, ambiental y económico del país. ¿Te animas a ser parte? En Perú Sostenible creemos firmemente en el rol de las empresas como agentes de cambio, en la conducta empresarial responsable, en el potencial que tienen las empresas para responder a los desafíos del país en torno a la Agenda 2030. Debido a esto, en alianza con Naciones Unidas, impulsamos las mesas de acción por los ODS, que son espacios de articulación entre el sector privado, la academia, la sociedad civil, el sector público, y que tienen por objetivo principal formular e implementar soluciones frente a la problemática que afronta nuestro país en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ligado a esto, también promovemos el reconocimiento Perú por los ODS en alianza con KPMG, Naciones Unidas y el Grupo del Comercio. Y lo que busca este reconocimiento es visibilizar, difundir y potenciar iniciativas de todo el Perú que contribuyan a las metas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este reconocimiento es muy valioso porque da a conocer cuáles son los proyectos que tienen un rol protagónico. Nos quedamos ahí, Ari, luego vamos a dar pase a la ponencia, nos quedamos ahí, gracias. Les comentaba que el reconocimiento es súper valioso porque nos permite conocer los proyectos que tienen un rol protagónico para hacer frente a los diversos desafíos de nuestro país, ¿no?
el poder visibilizar estos proyectos nos permite generar sinergias en muchos casos, nos permite hacer networking, escalar impactos de ciertos proyectos, conectando con otras organizaciones que también quieren o están trabajando en torno a esos temas para responder a esos desafíos. Y por qué no, mejorar o escalar el impacto que está generando el proyecto. Entonces, por eso invitamos a todas las empresas, pymes, ONGs, a iniciar su proceso de postulación desde este 15 de marzo para el reconocimiento Perú por los ODS. Dicho esto, vamos a tener el espacio para que Vivian nos cuente sobre este proceso, nos cuente sobre las fechas y todos estemos alineados para la postulación. Ahora sí, voy a dar pase, vamos por favor a la siguiente lámina, Ari, super, al taller del camino hacia la descarbonización, las tendencias y oportunidades de ESG en el Perú y el mundo. Vamos a la siguiente lámina, por favor. No sé si arranca la proyección el equipo de KPMG. Inicia Tiago con la exposición. Tiago es socio de Risk Advisory, como les comentaba, tiene más de 16 años de experiencia profesional en temas relacionados a gobierno corporativo, gestión de riesgos, compliance, y es el responsable por la estrategia de ESG de KPMG en el Perú. Tiago, los dejo contigo. Muchas gracias, Meli. Buenos días a todos. Muchas gracias ahí, Perú Sostenible, ¿no? por ese espacio, ¿no? KPMG, para que podamos compartir un poco nuestra visión, ¿no? Acerca del tema. Y bueno, empezamos con la presentación. Creo que ya se ven, ¿no? Ok. Bueno, entonces empezamos, o sea, la idea es poder tener una conversación con ustedes un poco a nivel de las tendencias, ¿no? Oportunidades ahí que vemos, ¿no? Tanto en el mercado internacional cuanto también en Perú, ¿no? Un poco las tendencias a nivel de descarbonización. Nosotros hemos planificado, ¿no? En la agenda, ¿no? A dar una visión general, inicio un contexto, ¿no? Internacional, de cómo vemos, qué estamos mirando y las tendencias. Después ahí tenemos un espacio, ¿no? Para aterrizar un poco más en el contexto peruano también. Hablamos de algunos conceptos, ¿no? De descarbonización, acciones, estrategias también que puedan apoyar a ustedes también, iniciativas internas en las compañías que trabajan y también mirando un poco al futuro, ¿no? De nosotros como comunidad, como mundo, ¿no? Y después traemos también un poco algunos comentarios y presentación más específicas, ¿no? De cómo medir, cómo rentabilizar, cómo presentar las acciones, ¿no? Que están ejecutando a nivel de descarbonización. ¿Ok? Bueno, empezando con la presentación, el primero que me gustaría presentar a ustedes acá es un poco el estudio, ¿no? Del Global Risk Perception, ¿no? Que ha salido ahí recién relacionado a 2023, ¿no? Que trae una perspectiva a 10 años, ¿no? Mirando ahí a 2033. Y ahí el primer punto, ¿no? Que me gustaría comentar a ustedes es un poco esa percepción del cambio climático, ¿no? Cómo es relevante el tema, ¿no? Mirando que de los 10 riesgos, ¿no? Que han salido ahí, o sea, 6 están relacionados a temas ambientales, ¿no? Entonces, el primer y el segundo punto ahí está mucho en línea, ¿no? con esa conversación. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Como comunidad y como país, ¿no? Para que no tengamos ese riesgo, ¿no? Materializado de fracasar, ¿no? En la mitigación, en la adaptación, en relación al cambio climático, ¿no? Los otros 3, 4 temas que tenemos acá, o sea, claramente algunos ya se están materializando, ¿no? Miramos ahí un poco a nivel de desastres naturales, eso en todo el mundo, ¿no? O sea, los cambios que hemos tenido, ¿no? En toda la biodiversidad, ¿no? De los países, miramos incluso a lo que nos afecta ahí, al tema de Amazonia y otros temas que sí son relevantes, ¿no? Y que cada vez más son puntos que tenemos que estar atentos, mirar y qué podemos hacer ahí para cambiar, ¿no? El tema de recursos naturales también, o sea, ahí es un punto que sí, ¿no? Miramos un poco también la forma y el formato de consumo que tenemos nosotros, la forma de trabajar, o sea, y todo, ¿no? O sea, qué debemos hacer ahí para disminuir ese impacto y disminuir el tema del cambio climático, ¿ok? Entonces, esa es una primera vista general ahí a nivel de la importancia, ¿no? Del tema que vamos a hacer de la presentación de hoy. Después yo traigo acá el tema que creo que ustedes conocen, ¿no? Un poco del hito, ¿no? Del Acuerdo de París, o sea, un poco en la búsqueda, ¿no?
de la disminución del impacto ahí en el cambio climático. Entonces ahí los países, ¿no?, tuvieron un acuerdo en 2015, ¿no?, que ahí para que para no incrementar ahí el tema del calentamiento, ¿no?, del planeta. Entonces ahí tenemos algunas metas definidas, cada país ha hecho, ¿no?, su acuerdo de reducir, de bajar, de cambiar la forma, ¿no?, de que están actuando actualmente, para que podamos poco a poco ahí llegar a un que llamamos ahí del net zero, ¿no?, o sea, la disminución ahí de la emisión, ¿no?, de gases invernaderos, ¿no? Y ahí también poco a poco, o sea, a 2050, ¿no?, intentar ahí tener ese net zero, y también al futuro ahí que podamos tener incluso una disminución negativa, ¿no?, para que sí podamos revertir un poco la situación que tenemos, que las acciones que tenemos por ahora, que vamos a mirar hacia adelante ahí en la presentación, no son suficientes, ¿no? Entonces, en línea ahí con esa presentación, ¿no?, y los acuerdos, acá traemos algunos ejemplos, ¿no?, de acciones y targets, ¿no?, que han puesto ahí algunos países, ¿no?, tanto a nivel del net zero, ¿no?, o sea, que han puesto, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no?, a 2050, Inglaterra, también, o sea, 2060, y también algunas acciones, ¿no?, o sea, de Perú, por ejemplo, que tenemos ahí a una reducción, ¿no?, planificada de 40%, un estimado, ¿no?, de 40% hasta 2030, ¿no? Y ahí cada país está haciendo un poco su esfuerzo, ¿no?, a nivel del tema para que pueda contribuir y para que podamos ahí tener un poco más el impacto disminuido, ¿no?, en toda la comunidad, en todo el país y el medio ambiente en general, ¿no? Y que sabemos que en general, o sea, si no hacemos el cambio, las situaciones que sí ya miramos que podría tener una crisis incluso de salud, ¿no?, que nos impactaría, una condición crítica de salud que podría impactar a nosotros, ¿no?, como seres humanos y todo, ¿no? Entonces ahí ese es el momento y un poco el objetivo de esta conversación, ¿no? Acá traemos un poco la presentación, ¿no?, de las acciones, ¿no? Entonces, y ahí mirando a ese tema de la disminución, ¿no?, del calentamiento del planeta, ¿no? Ahí miramos que las políticas que tenemos actuales, ¿no?, por ahora no llegamos al target que ha sido apuntado ahí en el Acuerdo de París. O sea, tenemos que cambiar, tenemos acciones que hacer, tenemos que generar, o sea, nuevas actividades, o sea, cambiar la forma de consumo, cambiar un poco cómo manejamos, ¿no?, nosotros la interrelación que tenemos con el medio ambiente y todo, ¿no? O sea, hay distintas tareas y que ahí depende no solo de una compañía, de una comunidad, y también, o sea, es toda una cadena, ¿no?, del gobierno, con leyes, reglas y algunas regulaciones, ¿no?, que puedan apoyar ese tema, el cambio cultural, mindset, ¿no?, de las personas, de la gestión de las compañías y también de nosotros como ciudadanos, ¿no? También yo creo que por ahí es un poco donde vamos a avanzar y tener a logro en esa estrategia, ¿no? Y es un poco ese tema que nos gustaría comentar, ¿no? Entonces, hablando de una vista general ahí de lo que miramos hoy por hoy, ¿no?, cómo vemos el mundo, ¿no?, a nivel del cambio climático y las perspectivas, ¿no? Entonces, primero punto ahí que traemos es el tema de la perspectiva de los stakeholders, ¿no? O sea, hoy por hoy nosotros ya estamos mirando que siempre, o sea, los inversionistas están exigiendo, ¿no?, que los C-levels, o sea, la compañía tenga acciones, estrategias, o sea, equipos, ¿no?, dedicados a ese tema, ¿no?, que pueda cambiar un poco la percepción, incluso porque el cliente también ya está buscando, ¿no?, a servicios, a compañías que estén alineadas, ¿no?, con esas estrategias, e incluso a los propios colaboradores, ¿no?, que ya están buscando también a trabajar o buscar un espacio, ¿no?, en compañías que sí tienen esa perspectiva y ese cambio de mindset, ¿no?, para que pueda traer ahí o apoyar en esa visión al futuro, ¿no? El otro punto también que hemos comentado, ¿no?, o sea, el incremento de emisiones, ¿no?, y el calentamiento global del planeta, o sea, la estrategia, o sea, el formato que tenemos hoy, ¿no?, no es algo que va a apoyar en esa estrategia, o sea, nosotros tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar, ¿no?, para que podamos ahí disminuir y llegar a 1.5, ¿no?, de incremento en la temperatura, que es algo también significativo, ¿no? El otro punto que miramos del contexto actual también es el tema de la transición energética, ¿no? Y ahí es un punto que sí nosotros
vemos que hay un espacio gigantesco, ¿no?, en ese tema, pero por otro lado hay distintos temas de crisis energética, o sea, una cuestión geopolítica, ¿no?, de los países, incluso que en esa transición, ¿no?, sabemos que ahí van a tener players, ¿no?, que van a ganar, players que van a perder, y o sea, hay relaciones comerciales, relaciones políticas, ¿no?, entre países ahí también que podrían estar afectadas, ¿no? Entonces es un tema ahí sensible, ¿no? No es algo sencillo, ¿no?, de ejecutar, pero que sí, poco a poco miramos que se están moviendo y distintos players, ¿no?, incluso apareciendo en ese mercado, ¿no?, de transición energética. El otro punto también que creo que es relevante acá, el tema de personal, ¿no? O sea, miramos que sí hay un impacto fuerte, ¿no?, en tema de desigualdad en los países, ¿no?, el tema de trabajo informal, que sí es un punto que afecta, ¿no?, y un poco también puede estar relacionado a todo ese impacto que está generando en la economía, ¿no?, en las compañías de todo. Y el punto principal, y creo que esa conversación o ese espacio, ¿no?, que nos regala ahí Perú Sostenible también agrega, ¿no?, para que podamos articular, ¿no?, y conversar del tema, es eso, ¿no? O sea, miramos que compañías sí tienen acciones, o sea, tienen algunas iniciativas, pero que muchas veces no están muy alineadas, ¿no? O sea, no tienen una estrategia formal definida. E incluso ahí también mencionamos un poco el papel del gobierno, ¿no?, para mirar un poco cómo podemos articular y regular esos temas, ¿no?, para que se pueda avanzar más rápido. Bueno, a nivel de tendencias acá, o sea, está claro, ¿no?, el tema del net zero, ¿no? O sea, miramos ahí distintas acciones de las compañías, el punto de atención acá, el tema del greenwashing, ¿no?, mirar que las acciones no estén solo planificadas, pero sí ejecutadas, ¿no? O sea, de fato, y que están avanzando en ese tema, pero no solo algo que sea para mencionar al mercado, que se va a hacer y que en la práctica no se ejecute, ¿no? El otro tema ahí sería las economías regenerativas, ¿no? O sea, el punto ahí de tener un lineamiento, ¿no?, entre las comunidades, el gobierno, o sea, las reglas, para que podamos tener algo que sea bueno, ¿no? O sea, para todos los players, los involucrados, ¿no?, en esas comunidades. Entonces, algo que sea que agregue valor y que disminuya incluso ese cambio climático, ¿no? El otro punto ahí es el enfoque del alcance 3. Entonces, ahí miramos no solo una vista, ¿no?, de las compañías, mirarem un poco el impacto que tiene directo, ¿no?, en su actividad, pero sí mirando una vista de la cadena de valor, ¿no? O sea, de sus proveedores, cómo están manejando los temas, qué acciones tienen, e incluso que puedan poco a poco, ¿no?, mensurar el impacto de esa cadena, ¿no?, en sus negocios también, no solo en las emisiones y los temas que le afectan directo en la operación, ¿no?, que creo que es un poco donde la buena parte de las compañías están trabajando por ahora, ¿no? Y el último punto que miramos como tendencia también es el tema de la relevancia del tema social, ¿no? Y ahí miramos a nivel de trabajo decente, ¿no? O sea, el bienestar de los colaboradores, las comunicaciones, transparencia, o sea, cómo miramos ahí el tema de desigualdad, ¿no?, que tenemos ahí en el planeta como un todo. Entonces, esa es un poco la vista que me gustaría traer como un punto de partida, ¿no?, de esta conversación. Y ahora me gustaría pasar ahí a Beatriz de la Vega, nuestra socia ahí, que va a hablar un poco del tema del contexto de Perú, ¿no?, para que podamos avanzar con la conversación. Sí, buenas, gracias, Tiago. Gracias a la iniciativa también y estar aquí conversando de estos temas tan interesantes de mucha actualidad y en una forma diferente de hacer negocios, como lo ha mencionado Tiago, y mucho por hacer. Y bueno, aquí siguiendo con lo que menciona Tiago, es hablar un poco de algunas normas, cuál es el marco general que está siendo hoy en día mandatorio empezar a mover ciertos temas al interior de las empresas y, por supuesto, el movimiento que vemos también en el marco, digamos, país, ¿no? Y primero, ya lo mencionó Tiago, recordar, hay algunos instrumentos legales que de cierta manera son tratados internacionales que están empujando la estructuración de legislación a la interna de los países. Por supuesto, más avanzadas otras latitudes, como lo ha mencionado Tiago, en Europa, Estados Unidos, pero también en la región y por supuesto en el Perú, sobre la base de que
el acuerdo de lucha contra el cambio climático, que ya ha sido mencionado, y también en general de todo el paraguas de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, que no es de ahora, es del año 92, en el marco del cual se suscribe el Acuerdo de París, y en el que también el Perú no solamente había trazado ya sus contribuciones nacionalmente determinadas que nacen como los puntos focales en el Acuerdo de París, sino también ya estaban establecidas las acciones nacionales apropiadas de mitigación a nivel del Perú. Lo segundo es que, como también lo mencionaron al inicio, están las ODS 2030, y esto hace que haya un monitoreo también a nivel de indicadores que va viendo o va monitoreando cuál es la urgencia. Entonces, sobre esa base es que también hay una estructuración de regulación que se está gestando. Todavía no está, digamos, en vigencia. Algo de eso les comento también. Y lo otro, y que está, por supuesto, sonando con más fuerza, además de todo este contexto a nivel país, es, por ejemplo, algo interesante que recogen los principios de inversión responsable, en el que promueve los estándares ESG o ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, y que son también alineándose a los anteriores, que están promoviendo cambios a nivel de sostenibilidad ya al interior de las empresas. En todos estos casos estamos hablando de iniciativas, pero ¿qué tenemos concretamente ya a nivel legislativo? Ahí, si vemos en la siguiente slide, aquí, por supuesto, ya tenemos una ley marco sobre cambio climático y que establecía, entre otras cosas, establecer una comisión de alto nivel multidisciplinaria a nivel de ministerios, cosa que sí se instaló en pleno COVID y sobre la base de la cual se ha establecido una agenda a la cual no se le ha podido monitorear en detalle, pero se está gestando un plan justamente para, en términos de lucha contra el cambio climático, mover la agenda concreta sobre la base de las NDCs que ya están establecidas para el Perú como foco. Y hay un reglamento de ley marco sobre cambio climático, y en el 2022, a principios de año, también se estableció un decreto supremo de interés nacional de emergencia climática. Entre otras cosas, se aprovechó para incluir también el uso y aprovechamiento futuro de nuevas energías, como por ejemplo el caso del hidrógeno. ¿Qué más tenemos? Siguiente, por favor. Aquí están las NDCs, acá están los puntos sobre la base de los cuales se ha ido gestando cierta legislación, que algunas cosas pinceladas las vamos a mostrar seguidamente, pero fíjense lo que hay, ¿no? Teníamos ya nos dijo Tiago que hay una meta de reducción de gases de efecto invernadero para el Perú de 40% de acuerdo al según el Acuerdo de París. Tenemos identificadas las NDCs a nivel de adaptación y a nivel de mitigación. En el caso de mitigación no se ve quizás bien en este pie de abajo, pero una de las cosas que resalta, sobre todo en el tema climático, es el tema de la descarbonización de la matriz energética, porque todavía en el mundo hay mucho uso de carbón para generar energía. Cosa que no ocurre en el Perú. En el Perú la matriz energética está compuesta principalmente de gas natural y proyectos agua. No es una cuestión del Perú, pero recordemos que indirectamente nosotros también tenemos un rol aquí porque somos exportadores de materia prima que va a los países que sí genera, por supuesto, ingentes cantidades de gases de efecto invernadero, como es el caso de la China. Siguiente, por favor. Y claro, en este contexto también aplaudimos las iniciativas que tiene ya los entes del gobierno, en este caso activamente el MINAN, con algunas herramientas que son interesantes de monitorear porque van a ser el preludio de la legislación que después va a venir para el Perú y donde vamos a necesitar
este tipo de herramientas para hacer mediciones, ¿no? Por ejemplo, el RENAMI, este Registro Nacional de Medidas de Mitigación que tiene ya el MINAN, interesante porque es una especie de registro de las iniciativas de mitigación que se están ya ejecutando en el Perú. O sea, empresas, Estado, todos apuntando a tener una suerte, llamémoslo, de repositorio. Interesante porque es lo que se viene. Ya nos hablarán las siguientes presentaciones sobre eso, cuáles son los estándares que se está pidiendo ya a propósito de los temas de descarbonización. Está el Infocarbono también, donde hay una herramienta para evaluar las emisiones y absorción de gases de efecto invernadero. Interesante tener este tipo de herramientas que se pueden customizar a la realidad de cada compañía y, por supuesto, las mediciones de huella de carbono. Esto que está aquí planteado por el MINAN finalmente va a terminar siendo crítico para aquellas compañías indirectamente por regulaciones que ya están siendo mandatorias en otros mercados, van a tener que ser aplicables en el Perú. Y por supuesto también hay legislación sobre emisiones de bonos sostenibles que se pueden transar en el mercado secundario, se pueden transar en bolsas. El Perú ha hecho ya emisiones importantes, estamos hablando de una inversión acumulada de 6 billones de dólares, que no es nada despreciable y que ya estos bonos están circulando en el mercado internacional. Siguiente, por favor. Y hablando de tema de cambio climático, siendo un foco importante de industria, la energía, por lo cual se habla de transición energética, descarbonizar la matriz energética, solamente contarles que hay una cartera de proyectos. En el caso del Perú, el foco es la masificación del gas natural. Hay legislación, hay proyectos que están, como por ejemplo pendientes las distribuciones de gas natural de la parte del centro del Perú, el gaseoducto, ver qué se va a hacer con el gaseoducto y promover negocios a la interna usando gas natural. Tiene que ver con esta estrategia de reducción de gases de efecto invernadero. Hay normas de uso de energías renovables a menor escala para menos de 20 megas que podrían calzar perfectamente con un plan de sostenibilidad de las empresas. Hay una norma de eficiencia energética y hay un reglamento de biocombustibles. Son normativas que ya están y otras que se están gestando como electromovilidad, generación distribuida, el tema de hidrógeno, que es algo que va a venir, que está en la agenda ya, en el pipeline de las agendas de gobierno. Siguiente, por favor, para ir cerrando. Y fíjense, hay algunas cosas que no necesariamente son mandatorias, pero que son estándares que las empresas ya vienen siguiendo, preparándose para lo que se viene, ¿no? Por un lado, la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿qué requiere actualmente? Hay información mínima que se está requiriendo presentar en términos de iniciativas de cambio climático, iniciativas de igualdad de género. En ese tipo de aspectos todavía estamos a un nivel de cuestionario e indicadores ESG que ya existen, pero no mandatorios como va a ser a partir del próximo año en otros mercados cercanos a los nuestros como Estados Unidos y Europa, pero es algo que va a venir y probablemente vamos a experimentar cambios seguidamente ahí. El monitoreo de los indicadores de las ODS, que va también a servir para formar una agenda de urgencia respecto de cuáles son los temas en los cuales tiene que haber legislación urgente, por ejemplo, los temas de pequeña y mediana empresa, temas de equidad de género que todavía requieren algunos ajustes en las normas de igualdad salarial. Y por último, tenemos este programa de promoción de responsabilidad social empresarial, en donde se promueve vivir los valores, lo cual está gestando que se empuje desde el punto de vista reputacional el vivir los estándares ESG a nivel estratégico de las compañías. Muchas gracias, le doy pase a María Julia seguidamente. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días a todos. Bueno, conectando con lo que decía Beatriz y Tiago, ahora mi participación va a estar enfocada en cómo conectar estos temas con el sector privado y en específico en este foco que estamos hablando hoy de descarbonización. Así que la presentación se basa, bueno, en una recapitulación de lo que ya había mencionado Tiago y Beatriz, pero cómo hacemos para conectar todo este contexto que fue presentado al inicio
con las estrategias de gestión de las empresas, ¿no? Y acá el foco, por supuesto, de Perú Sostenible y de toda la gestión que están llevando adelante es cómo ayudar, impulsar al sector corporativo, en este caso de Perú, para que pueda avanzar rápidamente el objetivo que mencionaba Tiago y Beatriz, que es la descarbonización y lograr ser cero emisiones para 2050, que es mediados de siglo, porque así lo pide la ciencia. Y acá, para complementar lo que mencionaba Tiago y Beatriz, la importancia de estar alineados a la ciencia es uno de los focos que debe considerar el sector privado, y es desde donde nos está interpelando Naciones Unidas y las iniciativas climáticas para poder diseñar e implementar buenos estándares y buenos indicadores climáticos de descarbonización. Es escuchar a la ciencia, principalmente al IPCC, que es este panel de expertos climáticos, de científicos, que han avanzado en los últimos años y están alineados en decir que la contribución humana al cambio climático es el principal componente de esta proceso de aceleramiento de los efectos negativos de cambio climático, y si no queremos ver las peores consecuencias, sobre todo por este aumento de temperatura que se proyecta de 4 grados centígrados, debemos hacer esfuerzos para que todas las metas corporativas de reducción, de mitigación de emisiones estén alineadas a esto que pide la ciencia y a este objetivo del Acuerdo de París que mencionó Tiago, que es de que la temperatura no aumente más de 1.5 grados para fines de siglo. Y en este sentido, el mensaje para el sector corporativo es: hay que tener en consideración todas estas variables del contexto, desde, por supuesto, un contexto internacional atravesado por la guerra, que no podemos negar que eso está impactando en el juego de los precios del combustible fósil y cómo esto afecta a Europa y al mundo entero, y por supuesto con esa multiplicación de regulaciones y normas que mencionaba Beatriz, y este rol de los inversores que hoy están demandando, con el PRI, con, por ejemplo, el CEO de BlackRock hablando a las empresas diciendo que se va a invertir hoy solo en las empresas que demuestren su compromiso y su responsabilidad con estos temas, y se está saliendo se está desinvirtiendo en todos los activos vinculados a los combustibles fósiles. Y por supuesto las demandas sociales que hoy están haciendo un llamado también a las empresas a mejorar estos compromisos que ya vienen de larga data. Aquí vemos que hoy hay muchas empresas, 1.426 empresas a nivel mundial, que están estableciendo metas basadas en la ciencia para lograr la descarbonización, pero hoy la demanda es: necesitamos ir más allá. Hoy hay un descreimiento dentro del sector corporativo, pero también el sector público, de si se está realmente estableciendo bien estas metas, y si no se trata más bien de un lavado de imagen, de un greenwashing, un tema que ha cobrado mucha relevancia, tanto así que ha sido mencionado por primera vez en una conferencia de cambio climático, que fue la COP27 del año pasado en Egipto, de la cual pude participar, y escuchar al secretario general de Naciones Unidas hablar de greenwashing con ese término, y además presentar un estudio solicitado por él, encargado por él, para dar orientación a las empresas de cómo evitar ese greenwashing, habla del momentum, del estado en el que están hoy las empresas y de lo que deben recoger de este contexto para poder enfrentar bien estas metas climáticas. Siguiente, por favor. En ese sentido, ¿qué hay que considerar cuando consideramos estos temas de descarbonización? Por un lado, bueno, mencionaba lo de las ciencias climáticas. Por otro lado, alinearse a lo que mencionó Beatriz: ¿cuáles son mis compromisos como país? ¿Hacia dónde está avanzando en este caso el gobierno peruano, y cómo puedo definir mis estrategias y mis metas en sintonía con esas metas país, para que no vayan en carriles separados y, como decía Beatriz, porque en algún momento va a llegar a estas iniciativas que hoy son voluntarias de recopilación de información de las contribuciones
en emisiones de las empresas se van a volver obligatorias. Y es mejor estar, digamos, alineados a lo que está proponiendo la legislación y en este caso, por supuesto, los compromisos de la GNDC. Y luego, tener en cuenta estos estándares. Yo creo que acá hay algunos de los muchos estándares e iniciativas que hay dando vuelta alrededor de lo que es la descarbonización, pero estos que pusimos aquí son los más importantes o los que tienen mayor credibilidad. Uno de ellos es este Science Based Targets, que les decía, que es una iniciativa que analiza cómo están estableciendo las empresas sus metas y si están alineadas a la ciencia o no, este objetivo del Acuerdo de París del 1.5, y estamos recibiendo malas noticias de Science Based Targets porque si bien se está avanzando hoy, de este 80% de empresas del grupo de la SP500, de estas 500 empresas más grandes del mundo, el 80% hoy establecen compromisos climáticos, pero de ellas solo el 30% de esos compromisos son metas alineadas a la ciencia. Entonces aquí hay un primer mensaje, ¿no? Debemos analizar estos esfuerzos que estamos haciendo como empresa y ver efectivamente si estamos alineados correctamente o no a la ciencia, ya sea que nos alineemos a esta iniciativa o que hagamos nosotros una alineación interna a lo que pide el IPCC. Luego están otras iniciativas como CDP, que son cuestionarios que ustedes deben conocer, muchas de las empresas peruanas reportan a CDP. Y la última que quiero destacar y que es, digamos, como la iniciativa estrella de los últimos años es TCFD, este Task Force para el reporte de los impactos financieros y de los riesgos financieros climáticos. Hoy está cobrando una gran relevancia. En el estudio de KPMG sobre reportes que se publicó el 2022, se analiza un crecimiento exponencial de las empresas que en el mundo, pero también en América Latina, están utilizando TCFD para reportar sus riesgos y oportunidades climáticas desde un aspecto financiero además. Hoy vamos a ver con María Luisa y con las otras ponencias cómo se puede visualizar el impacto financiero de estos aspectos climáticos y cómo agregar, por supuesto, valor en la gestión a partir de esos resultados. Y finalmente, los desafíos, de que algo mencionó ya Tiago, pero quiero focalizar con los desafíos que sin lugar a dudas están en el alcance 3, cuando estamos midiendo las emisiones de gases de efecto invernadero. El alcance 3 está usualmente vinculado a todo lo que es la cadena de suministro, la cadena de valor de la empresa. Hoy tiene un gran desafío de levantar, por supuesto, la data, de generar data de calidad para poder medir correctamente nuestras contribuciones en emisiones, pero también en gestionar. Y yo creo que aquí los próximos pasos de los años que vienen va a ser el foco, va a estar puesto acá, en cómo sumamos a los proveedores, a toda la cadena de suministro, a que se propongan también metas, porque nosotros en América Latina, como proveedores de Europa, de China, como mencionaba Beatriz, somos también contribuyentes y también nos están interpelando desde ese rol, así que nosotros también en nuestra cadena tenemos que hacer ese ejercicio de convocar a los proveedores a sumarse a esta línea, ¿no? Siguiente, por favor. Y en este sentido me gustaría conectar la realidad de Perú y la realidad de América Latina con lo que KPMG está trabajando a nivel mundial, porque yo creo que aquí el mensaje también es no trabajar como silos, no solamente desde una empresa en soledad, digamos, sino lograr poder conectar con las experiencias internacionales y sobre todo cómo hacer este juego de cómo la realidad de Perú, la realidad de mi empresa se conecta con la realidad de América Latina y del mundo, y en este sentido KPMG tiene un hub de descarbonización, que es un equipo conformado por todas estas personas que están viendo acá, distintas partes del mundo. La mayoría está focalizada en Reino Unido, porque Reino Unido hoy está avanzando rápidamente con sus planes de transición, como se les llama a estos planes de descarbonización, y han tenido una experiencia de más de 15 años en estos temas y están apoyando al resto del mundo para poder también bajar esto a la realidad local. Pero en América Latina me gustaría destacar el rol de David y de Margarita, que son nuestros representantes del Hub de América,
que ellos están en Canadá y que tienen experiencia, por ejemplo, implementando todas estas hojas de rutas de descarbonización y que hoy están apoyando a nuestra región latinoamericana para poder alinearse a las mejores prácticas y, por supuesto, no inventar la rueda. O sea, hay mucha experiencia muy valiosa. Ahora el juego que tenemos que hacer es cómo conectarla con nuestra realidad, y por eso acá ven un equipo también internacional donde estamos trabajando en conjunto. Chile está trabajando con Perú, con Argentina, con Colombia y con diferentes países, equipos de distintos países, para poder también ofrecer soluciones que traigan a la realidad de cada país estas experiencias internacionales. Siguiente, por favor. Y luego, para ir cerrando, ¿cómo enfocamos las estrategias climáticas? ¿Qué es lo que nosotros en este breve tiempo que tenemos podemos compartir como experiencia de buena práctica a la hora de enfrentarse a diseñar una estrategia climática? Acá, de partida, tenemos que, por supuesto, involucrar a la alta dirección, al C-Level. Sin esto, sabemos que todos los temas ESG no se movilizan de la misma manera. Y el pensamiento, el análisis que tiene que tener la alta dirección es: ¿cuál es mi nivel de ambición? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué es lo que me propongo o qué me propone mi contexto también? No solo depende de mí. Quiero ser carbono neutral, ¿para qué fecha? ¿Y cómo lograrlo? Por supuesto, esa es el juego de flexibilidad que tenemos que tener para poder definir una meta ambiciosa y, por supuesto, nuevamente, que converse, que esté alineada con la ciencia. Y para ello les recomendamos, por supuesto, definir el alcance de esta meta, de este objetivo de descarbonización alineado a la ciencia, estableciendo un año base. Esto es, digamos, el paso 1 de cómo poder definir correctamente una meta climática. Y luego, cuando tenemos ese año base y podemos ir también viendo cómo hacer nuestra progresión, nuestro progreso con los años, definir un marco de tiempo a largo plazo, pero también metas intermedias. Este fue el principal mensaje del secretario general de Naciones Unidas cuando presentó este estudio que les decía sobre greenwashing. Está muy bien que pongamos metas 2040, de descarbonización 2050, pero ¿qué pasa con las metas intermedias? Nosotros necesitamos mostrarle a los grupos de interés cómo vamos avanzando progresivamente, porque si yo propongo metas 2025 y veo que no estoy avanzando en la velocidad que se requiere para llegar a cero emisiones 2040, también le estoy dando información a mis grupos de interés de cuán, digamos, bueno está siendo el avance de este cumplimiento de metas, ¿no? Y luego, por supuesto, definir los marcos y metodologías, que acá hay varias ya mencionadas y otras más, y conectar con el sector financiero es súper importante, y creo que acá hay una oportunidad que ya mencionó Beatriz, que el mundo financiero está hablando de estos mismos lenguajes, y hoy está también buscando que su cartera esté alineada con estos criterios, así que también hay oportunidad, ¿no? Una estructura de gobierno de estas metas para poder lograr esto que muestra aquí Tiago, esta mirada holística de una estrategia de descarbonización, que ponga en foco la reducción y mitigación de emisiones a través de todas estas acciones, que son algunos ejemplos, por supuesto, que trajimos acá para abordar estos temas, pero también las estrategias de adaptación al cambio climático. Otro de los aspectos importantes para poder presentar una herramienta concreta en esta materia. María Luisa. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, María Julia. Un gusto poder estar aquí. En esta parte queremos explicar que, sabiendo más o menos cuáles son las tendencias relacionadas a la decarbonización, a la ruta de la decarbonización, teniendo en cuenta las regulaciones, cuáles son las tendencias que se vienen en la región, a nivel global también y en el Perú, y teniendo en cuenta en sí cuál es la ruta que una empresa podría seguir
en el tema de carbonización, pues sí es importante también considerar cómo medirlo, porque cuando uno está en una empresa hay muchos stakeholders alrededor, tanto dentro como fuera de la empresa, que nos piden rendir cuentas y saber si es que esta acción que se está haciendo, ya sea un piloto, ya sea una acción mucho más grande, una iniciativa, un proyecto en general, y considerando que muchas veces existen las alianzas entre empresas o entre diferentes actores, pues es importante medir. Y es importante medir para saber si es que tiene o no tiene resultados, si es que hay algo que ajustar en el camino, y tener las lecciones aprendidas tanto de lo bueno y de lo malo para poder pasar este conocimiento en lo que sigue del proceso. Por favor, si me ayudan con el siguiente slide. Es importante incluir esta medición, esta medición dentro del proceso de asimilación de los criterios de ESG dentro de una estrategia, sobre todo en el tema de carbonización, pues, y hay como dos tipos de actores, ¿no? Los primeros, que son los que se guían solamente de cumplir lo que deben cumplir, o sea, dependiendo de la regulación o de lo que uno está acostumbrado o el sector está acostumbrado a hacer dentro de los temas de ESG, y el otro grupo de empresas o el otro grupo de actores que van más allá, que actúan de manera proactiva. ¿Cuáles son los puntos, se puede decir, cuáles son los resultados de ser uno o el otro? Pues en el caso de ser actuar solamente por compliance, pues luego hay que reparar daños, muchas veces se pueden perder clientes, se pueden perder inversores, y al final pagar multas. Entonces, hay que tener mucho cuidado si es que uno quiere solamente ceñirse a cumplir, o si no, más bien actuar de manera proactiva. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues tener en cuenta riesgos, mapear cuáles podrían ser esos planes de contingencia, qué hacer más allá. Y eso no significa muchas veces tener una mayor inversión, pues buscar a los actores o a los aliados perfectos en estas acciones para poder trabajar conjuntamente y poder tener mejores resultados en el camino. ¿Y cuáles son estos beneficios? Pues vas a evitar daños, vas a atraer mayores consumidores e inversores. Hay que considerar también que estos stakeholders en una empresa, pues hay una tendencia también a que valoran mucho más a esta proactividad de la empresa, ¿no? Ir mucho más allá de lo que debería ser. Y evitar multas, recibir subsidios o incentivos. Esto también va cambiando en el camino, ¿no? Porque antes solamente se ceñían a las multas, se puede decir, y ahora se están creando muchos más incentivos a que los actores de la economía, pues, cumplan más allá de lo que debería ser, ¿no? Que actúen de manera proactiva. Por favor, si me ayudan con la siguiente. ¿Para qué medir impactos? Como les decía, tomar mejores decisiones y mejor informadas, entablar comunicación con los grupos de interés más sustentada en cada uno de los hechos, soportar a informes no financieros integrados, como decía al principio, muchas veces tenemos stakeholders internos que nos piden cuentas, ¿no? Entonces muchas veces también, últimamente hemos escuchado mucho de ¿cómo convenzo al financiero de que estas acciones de sostenibilidad valen la pena? Pues estas herramientas sirven de mucho. Y al final demostrar liderazgo dentro de la gestión del desarrollo, ¿no? Que esto funciona, que esto no es solamente filantropía, esto no es solamente reputación, sino que esto va a generar valor a las acciones de una compañía. Por favor, si me ayudan con el siguiente. Entonces existen diferentes herramientas para alinear la estrategia a las diferentes agendas de desarrollo internacional, ¿no? Entonces, en este caso les vamos a mostrar una metodología que lo que busca es poder medir el real valor de cada una de las acciones, ya sea un proceso productivo, una acción específica, adaptar el proceso productivo para estar dentro de la ruta de la decarbonización, poder cumplir objetivos que están dentro de los ODS. Entonces, es importante medirlo por eso. Por favor, si pasamos a la siguiente. Entonces, nuestro enfoque va
va mucho más allá de solamente tener inputs y outputs tradicionales de información. Entonces lo que vamos a hacer es tener toda la información relacionada a los inputs y a los outputs para ir más allá y poder llegar a medir el valor del impacto considerando tanto las variables cualitativas y las cuantitativas. Y esto te va a dar como resultado mejores argumentos al momento de poder mostrar esto tanto internamente como externamente de la compañía. Internamente, pues, para poder decir cuál es el rendimiento de estas inversiones que tú tienes relacionadas a temas de descarbonización, y por otro lado hacia los actores externos, para decir, este es mi impacto durante todo mi proceso productivo, este es el impacto de esta mejora dentro del proceso productivo relacionado a reciclaje, relacionado a temas de transición energética. Y también esto también puede servir para poder decir, mira, estos son los cambios de los indicadores, puedes unirte a esta iniciativa, por ejemplo, en el sector de aviación, digamos, o si no también en un proceso productivo relacionado a producción de bebidas no alcohólicas, y poder trabajar con gremios y poder mejorar, incluso también en el caso del gremio de hidrógeno verde, pues también podría tener mejores resultados en el futuro. Y así puede pasar con diferentes sectores, con diferentes acciones, así que les dejamos la idea para que le vayan dando vueltas. Por favor, si pasamos a la siguiente. Entonces, esta valorización del impacto, pues es un proceso en el cual se le va dando valor a los impactos que la organización puede tener, y para esto va a ser importante poder definir cuál es el alcance de esta medición, ¿no? Como les decía, puede ser un eslabón dentro de la cadena productiva, puede ser un proceso específico, puede ser un proyecto, puede ser toda la cadena productiva. Entonces eso va a depender mucho y se tiene que definir desde un principio. Entonces hay una serie la medición se hace multiplicando el volumen de estos impactos por el precio o el factor de evaluación. Y para esto se pasa todo un proceso de poder definir cuáles van a ser estas consideraciones o estos supuestos para poder definir cada uno de estos dos factores, se puede decir. Y al final tenemos el valor del impacto, que por favor si me ayudan con el siguiente slide, que al final tenemos, me gusta mucho este slide, que muestra al final cada uno de estos multiplicadores se van a tener en cada uno de estos tipos o grupos de indicadores, ¿no? Tanto el lado financiero, que es el básico, el que todo el mundo tiene, y se agrega los indicadores económicos, los indicadores sociales, los indicadores medioambientales, para al final tener el true value, o al final el valor total, o el real. Entonces, es importante porque van sumándose y restándose en el camino, en todo el proceso, y al final pueden tener un resultado completo de variables cualitativas, variables cuantitativas, que pueden decir, miren, yo tengo este impacto en este proceso, puedo mejorar estas cosas, puedo agregar esto, puedo agregar estos aliados, podría trabajar con otras acciones adicionales. Entonces creo que es un número muy importante. Muchas veces solamente llegamos a trabajar con los valores económicos o con los financieros y nos quedamos ahí, o solamente llegamos a medir resultados a nivel como un número, ¿no? O sea, digamos, hago una capacitación, son 100 capacitados, se quedaron ahí. Más bien no se llega a trabajar como, ¿qué cambiaste con esta capacitación? O cambié como decía Betty hace un ratito, el tema de transición energética. Cambié, agregué 10 camiones a la flota y son eléctricos. ¿Son 10 o en realidad cuánto estás ahorrando en energía? ¿Cuánto menos estás contaminando o tal vez no estás contaminando?
cuánto estás mejorando en toda tu cadena de valor, ¿no? Entonces sí es importante poder tener ese número y hay que ir cambiando justamente esta mentalidad de qué queremos ver, ¿no? ¿Solamente el resultado o queremos ver en realidad el impacto? Por favor, si podemos pasar a la siguiente. Entonces, les dejo esta idea. Creo que hay que ir cambiando esta manera de pensar de solamente van a ser números, ver miles y miles y miles, o ver en realidad qué es lo que cambiamos en todo, qué es lo que dejamos como huella en la sociedad, tanto como empresas, como agentes, y esto también, este ejercicio también lo podríamos hacer como ciudadanos, así que le voy a dejar el espacio a Rodrigo para que nos pueda explicar el tema del TCFD. Muchas gracias. Gracias, Malú. Bueno, y este ya es el último tema, que es el TCFD, por sus siglas en inglés, que es el Grupo de Trabajo de Reporte sobre los Impactos Financieros Relacionados al Cambio Climático. Como lo mencionaba Thiago al principio, ¿no? 6 de los 10 factores más relevantes a nivel de tendencia están relacionados con el medio ambiente. Pero, ¿qué significa esto para mi empresa? ¿Cómo esto me va a impactar en mis operaciones? ¿Cómo esto me va a impactar mi cadena de suministro? ¿Cómo esto me va a impactar financieramente? Y es así como surge este grupo de trabajo en el 2017, presentando 11 recomendaciones para poder ayudar a los inversionistas a evaluar y cuantificar riesgos y oportunidades financieras relacionados con el clima. ¿Cuál es el objetivo? Generar información comparable, consistente y útil a través del tiempo para respaldar decisiones informadas y eficientes de asignación de capital. Estas recomendaciones, que las pueden ver en el cuadro de su mano derecha, en la segunda columna, están categorizadas en 4 áreas temáticas que representan los elementos esenciales de cómo operan las empresas: gobernanza, estrategia, gestión del riesgo, que es el enfoque principal, y métricas y objetivos. Como pueden ver en las 2 últimas columnas, este es un porcentaje que se hizo en el último estudio del estado de reporte del TCFD, que evaluó alrededor de 1.400 empresas, y lo que representa el porcentaje es qué es lo que están reportando. Por ejemplo, en América Latina, de las empresas evaluadas, el 52% de las empresas reportan riesgos y oportunidades relacionados a la estrategia de negocio de su empresa. Y lo que menos reportan es cómo mi estrategia me hace resiliente a estos riesgos que he identificado y cuál es el rol de la gestión de mis colaboradores para poder mitigar estos riesgos, ¿no? A comparación de Europa, que tiene porcentajes mucho más elevados en las distintas recomendaciones. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que considera el TCFD? El TCFD clasifica los riesgos y oportunidades en 2. Los físicos, que tienen que ver con los impactos directos que genera el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, el tema de los eventos extremos, aluviones, principalmente el aumento de la temperatura genera variabilidad en lo que son eventos extremos y cómo estos eventos extremos impactan de manera directa mis operaciones, mis activos. Y por otro lado, el tema de los riesgos y oportunidades relacionados a la transición. Y esto es un poco más complejo porque tiene que ver con las regulaciones a nivel tanto nacional como internacional, ya que no solo evalúa directamente a la empresa, sino también cómo se ve afectada mi cadena de suministro. Tiene que ver con temas políticos, legales, tendencias a nivel de tecnología, qué cosas se están desfasando y qué cosas están volviéndose mucho más eficientes, de mercado y reputacionales. Luego, estos riesgos, ¿cuáles son mis impactos financieros? Básicamente en 3 categorías: en mi flujo de caja, en mi estado de resultados y en mi balance. Esto lo voy a, en la siguiente diapositiva, con mayor detalle. Sin embargo, me quiero detener en lo último, que es el análisis de escenarios. Como se presentó al
principio existen distintos escenarios en lo que es el cambio de la temperatura, y estos escenarios también van a generar distintas variabilidades en los eventos climáticos extremos. Y es por eso que este grupo de trabajo recomienda que se evalúen cuáles son estos escenarios. No tienen que ser muchos, tienen que ser 1 o 2 escenarios los cuales consideren que son los más relevantes, ¿no?, para la organización y para mi cadena de suministro, y cuáles son las implicaciones de potenciales impactos futuros basados en esos escenarios. Y en base a eso, ¿cuál es mi estrategia para ser resiliente a esos potenciales impactos? Si continúan las tendencias, por ejemplo, ¿no?, en una transición a una economía baja en carbono, ¿cuáles son los riesgos físicos relacionados a este escenario? La siguiente, por favor. Esto es un flujograma de cómo se evalúa o se identifican y se evalúan los riesgos y las oportunidades relacionados con el cambio climático, ¿no? En el cuadro de la izquierda están unos ejemplos de cuáles son los riesgos de transición. En el tema político-legal, por ejemplo, el tema del precio al carbono, ¿no?, que se está viendo que ahora hay impuestos en varios países, incluso a nivel de la región, y a nivel de Europa, si es que van a empezar a haber impuestos al carbono si es que quieren exportar a la Unión Europea para ciertos productos. Y esto va a entrar en vigencia a partir del próximo año, por ejemplo. A nivel de la tecnología, ¿cuál es la sustitución? Si la tecnología que estoy utilizando va a ser desfasada en el corto o mediano plazo. A nivel de mercado, ¿cómo mis consumidores están cambiando sus preferencias? Si existe un incremento en los costos de mis insumos, de mis materias primas que utilizo para mis operaciones. A nivel de reputación, mis grupos de interés, ¿cuál es la presión que estoy teniendo por aspectos relacionados al cambio climático? Y a nivel físico, tiene que ver con los impactos directos a las operaciones y a mis activos, ¿no?, los cuales pueden ser crónicos o agudos. También recomienda identificar si existen riesgos, si existen oportunidades, ¿no? ¿Cómo abordo estos riesgos a nivel de eficiencia energética, a nivel de cuáles son mis fuentes de energía, si son limpias, no son limpias, cuáles son los productos y servicios que me encuentro dando en este momento, y cuáles son las oportunidades de acuerdo a las tendencias que se van dando para poder mejorar estos productos y servicios y adecuarme a la demanda del mercado, y cuál es mi resiliencia ante estos efectos y ante estos riesgos que voy identificando como empresa. Luego que se identifican estos riesgos y oportunidades relacionados con el clima, se genera una planificación estratégica para poder gestionarlos. Y luego ya entra la parte de los impactos financieros. ¿Qué significa esto en términos monetarios? Cómo, por ejemplo, un impuesto al carbono va a impactar mi flujo de caja, va a impactar mi estado de resultados, va a impactar mi balance, cómo un incremento de eventos climáticos extremos, sequías o inundaciones, van a impactar mi cadena de suministros, van a incrementar el precio de mis insumos, y esto finalmente va a impactar en mis operaciones financieras. La siguiente, por favor. Este es el estado de el nivel de obligatoriedad que tiene el TCFD, ¿no? Esto se originó en el Reino Unido, y en el cuadro de la izquierda se presenta una línea de tiempo de cómo ha ido transicionando respecto a quienes están obligados a reportar. A la fecha, todas las empresas que están registradas en el Reino Unido están obligados a registrar, y en particular todas las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? El Estado en otros países es que se encuentran en proceso, en algunos países, en desarrollar reportes obligatorios alineados a lo que es el TCFD, y hay otros países que se encuentran considerando. Y asimismo, en Estados Unidos, en el mercado de valores, este año han sacado a consulta pública la consideración de un reporte mandatorio que se encuentra también alineado con el TCFD. La siguiente, por favor.
¿Por dónde empezar? El TCFD es un tema complejo, sin embargo, es como todas las empresas, con todos los temas nuevos, hay que identificar qué es lo que me están pidiendo y cómo se encuentra mi organización respecto a esos requisitos. Todas las empresas gestionan riesgos, ¿no? Este es un riesgo más que hay que primero entender en base a lo que están pidiendo y ver cuáles son mis brechas, cómo me encuentro actualmente y qué es lo que me están pidiendo, hacia dónde quiero llegar, y esa brecha, una vez que está identificada, desarrollar recomendaciones de avance, priorizando cuáles son las acciones con las cuales debo de empezar. Esto me va a permitir tener un plan de acción e implementación para poder llegar a esos objetivos y finalmente presentar un primer reporte, ¿no? Este primer reporte no necesariamente tiene que ser obligatorio, pero sí es importante que en este reporte se visualice cuáles son los siguientes pasos que la empresa va a tener para poder llegar a esos objetivos. Y con eso termina mi presentación. Muchas gracias. Perfecto. Mil gracias al equipo de KPMG por la presentación. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas de unos 15 minutos aproximadamente. Hemos recabado varias preguntas para el equipo. Ahí si me ayudan anclando también al equipo de KPMG, por favor. Equipo Perú Sostenible. Para Tiago va una pregunta y nos dicen, ¿cuáles serían los 3 tips para que una empresa inicie su camino en el net zero? Gracias, Vivian. O sea, yo creo que ahí son distintos factores, ¿no? Yo creo que primero que María Julia había comentado, ¿no? Que tengan claro definida esa meta, ¿no? O sea, el primer punto es definir hasta dónde quiere llegar, ¿no? Para que puedan armar un plan a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? O sea, a nivel de la estrategia de la compañía, ¿no? Después es un poco el tema de la medición, ¿no? Mirar un poco ahí el tema, dónde tienen los impactos más fuertes, ¿no? O sea, que a nivel de la cadena de la producción, o sea, de la operación de la compañía, qué temas se puede cambiar, o sea, de cambiar el formato que trabajan hoy, o cómo se puede disminuir ese impacto, ¿no? Con algún tipo de mitigación y otros factores, ¿no? Entonces yo creo que el punto principal ahí sería tener ese plan armado, ¿no? O sea, un plan bien estructurado y para que puedan avanzar, dónde atacar, ¿no? Yo creo que dónde avanzar ese primer punto. No sé si el equipo ahí tiene algo que complementar ahí, de KPMG incluso. Y efectivamente lo que decía Tiago, y también creo que destacar que también esto converse, estas metas climáticas, que algo lo mencionó Tiago al inicio, que conversen con las otras metas de las 3 dimensiones, de lo social y el gobierno corporativo, porque muchas veces, a veces en los desafíos del día a día, los responsables son distintos y el movimiento nos lleva a que vayan todos estos por carriles separados, pero hoy las metas climáticas están cada vez más vinculadas con los desafíos sociales y sobre todo con los temas de transición justa. Están esto y en los temas de derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que otro de los tips que puedo dejar es trabajar esto de manera holística y articulada con toda la organización para que no vayan por carriles separados. Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí algunas preguntas que han dejado en el Q&A también. ¿Cuáles son los tipos de incentivos y subsidios que se tienen actualmente en Perú? Parece, Tiago, que quieras responder esta pregunta. Sí, ahí creo que, Becky, creo que tú podrías dar más. Súper. Sí, a ver, no tener, o sea, si hablamos de incentivos y subsidios, me referiría a algunos ejemplos que existen en materia tributaria. Por ejemplo, sí hay uno para los proyectos renovables menores a 20 megas, en donde es posible, por ejemplo, depreciar los activos en 5 años. Hay una depreciación acelerada, incluso de obras civiles, o sea, todo en 5 años.
pero fíjense, es un proyecto complementario para, por ejemplo, actualmente mineras, como parte de su estrategia de sostenibilidad, incluyendo este tipo de proyectos pequeños a fin de solucionar algunos temas alrededor de las comunidades. Por otro lado, si pensamos en un proyecto de inversión más grande, hay algunos beneficios, por ejemplo, de devolución del impuesto general a las ventas cuando el proyecto pasa de 2 años. O sea, no tengo ingresos, tengo solamente compras. Me pueden devolver el crédito fiscal en la etapa preoperativa. Y hay algunos otros que están recogidos en las normas generales. Incentivos y subsidios nuevos que se han ampliado. Hay uno que está bien interesante que los invito a explorar, que es para la parte de innovación investigación y desarrollo, perdón, en el que se prevé una deducción de más del 100% de lo que la empresa invierte. Y eso aplica para pequeña, mediana y gran empresa, para proyectos nuevos que estén alineados a la estrategia de sostenibilidad de las compañías. Y es una deducción tributaria, fíjense, invierto 100 y puedo deducir hasta 90 más. ¿Y cómo lo canalizo? A través de coordinaciones que se tienen que hacer con Concitec. O sea, hay algunas cosas, no todavía todas las que quisiéramos que ya existen en otros mercados, pero definitivamente explorando la realidad y la industria de cada compañía vamos a encontrar espacios de incentivos y ahorros. Perfecto. Gracias, Beatriz. Acá tenemos un par de preguntas también vinculadas al tema de las medianas y pequeñas empresas. Una de ellas es, ¿solo las grandes corporaciones deben empezar a cuantificar los impactos financieros? ¿Qué se le puede sugerir a las medianas y pequeñas empresas? Y luego la siguiente pregunta es, para las MIPES, ¿cuál sería el primer paso para gestionar de manera sostenible su camino hacia la descarbonización? Fíjate, ahí quisiera intervenir en esta pregunta. Sí. Hay varias cosas, algunas están desarticuladas, pero encaminadas a este propósito. Por ejemplo, se acaba de pedir mediante una ley que ha salido la semana antepasada de delegación de facultades al Poder Ejecutivo, se pedía en ese proyecto que las pequeña y mediana empresa pueda tener deducciones. O sea, actualmente hay un sistema por el cual la pequeña y mediana empresa paga un pago a cuenta en cuota y también la anual, salvo que esté en otro régimen tributario, que es el régimen especial del impuesto a la renta. Entonces, con lo que les acabo de mencionar de investigación y desarrollo, fíjense que dependiendo del régimen en el que esté la pequeña y mediana empresa, no va a poder acceder a ese tipo de deducción. ¿Y por qué el Congreso no lo aprobó? Porque siempre hay este tema de que estamos con falta de control por parte de la Administración Tributaria en esta aspiración de ampliar la base tributaria. O sea, ese ha sido el problema por el que nos hemos quedado igual en ese espacio. Pero fíjense que hay otros en donde en paralelo se está trabajando, hay otro proyecto de reactivación económica de la pequeña y mediana empresa que está pendiente de análisis o de debate y que tiene que ver con incorporar a la pequeña y mediana empresa indicadores de sostenibilidad, considerando que las empresas más grandes, ya hemos hablado que las empresas públicas, María Julia también lo ha mencionado, son las primeras que están entrando en este proceso de tener regulación mandatoria en sus temas de sostenibilidad y cambio climático. Y como han visto también, Rodrigo ha mencionado en el TCFD que hay un alcance 3 en donde se tiene que incluir a la cadena de valor. Entonces, por ahí ya se está trabajando en indicadores de sostenibilidad para ver cómo se inserta la pequeña y mediana empresa pensando en los emprendedores que tienen proyectos de innovación muy interesantes para las grandes compañías. Es también lo que viene. Probablemente esta parte demore un poco más porque el enfoque ahorita, en este momento de agenda, es reactivación económica. Ahí, si me permite comentar, Betty, dale, Rodrigo. Hay que considerar lo que son obras por impuestos. También han incorporado el tema de lo que es infraestructura natural, lo cual está interesante. Y para los indicadores en esta estrategia de sostenibilidad, es importante primero identificar qué es material para la empresa, ¿no?
Y esto hay ya metodologías, ¿no? Por ejemplo, el GRI, dentro de su reporte de sostenibilidad, hay una metodología en la cual ya te presenta algunos indicadores predeterminados y te permite también evaluar cuáles son relevantes para la empresa. No todos los indicadores van a ser lo mismo para la empresa porque va a depender mucho, primero, de su giro de negocio, del core business en el cual se encuentren sus operaciones, y también de los grupos de interés, ¿no? Entonces, es importante poder considerar eso. Genial, gracias Rodrigo. Vamos con dos últimas preguntas, ya para pasar a la siguiente parte de la presentación. Uno de ellos es, hola, ¿qué opinan sobre el camino en la matriz de cambio energético? Esto va a exigir el incremento del retiro de cobre para realizar mejores distribuciones de electricidad. ¿Esto no nos afectaría más como país? Al contrario, si vemos las proyecciones, siendo Chile el primer productor de cobre y Perú el segundo a nivel mundial, más bien el estimado con el tema de transición energética es que el cobre tenga un rol preponderante. En el caso del Perú, como les había comentado, nuestra matriz energética es relativamente limpia porque es gas natural y proyectos de agua. Principalmente, pero ¿dónde está el quid del asunto? Siendo exportadores de esta materia prima, principalmente del cobre, es que también hay un alineamiento por el lado de la minería, provocar mucho más rápido que en otras industrias proyectos sostenibles net cero. O sea, eso es lo que está ya sucediendo. O sea, si hablamos de lo que ha mencionado María Luisa, por ejemplo, evaluar mediante el True Value el valor de la compañía, plantear una estrategia, una hoja de ruta para reducir emisiones es lo que viene, porque se va a necesitar cobre, por ejemplo, ¿para qué? Para desarrollar en el mundo el mercado de la electromovilidad. Trabajar en el mundo, por ejemplo, la explosión de data centers, ¿no? Todo el hardware de la tecnología, porque todo lo que hacemos nosotros de manera remota, ahorrando gasolina, etcétera, por algún sitio, por otro lado hay un hardware que requiere obviamente de esta materia prima. Entonces, por eso es que estamos viendo ese movimiento a nivel región mucho más intenso por el lado de minería. Perfecto, gracias Beatriz. Y vamos con la última pregunta. En líneas generales, ¿cuáles son los consejos que le sugerirían a las empresas para evitar el greenwashing? Sí, ahí yo les puedo compartir dos iniciativas que son las que mencionamos. Una es la del secretario general que encargó a un grupo de especialistas, expertos, para dar estas 10 recomendaciones. Además son 10 tips súper claros. Les voy a compartir ahora el link en el chat. Y el otro es la guía del plan de transición del Reino Unido, que también habla de cómo construir buenos planes de transición, que es el nombre que les da para la descarbonización, y que también se los puedo compartir por aquí en el chat, porque son dos iniciativas que están recién salidas del horno, salieron ahí en noviembre del año pasado, y que son súper útiles y muy didácticas, y que ahí se las comparto. Genial, muchas gracias María Julia. Bueno, con eso terminamos esta parte de preguntas. Mil gracias al equipo de KPMG por su tiempo, por enseñarnos sobre ese tema de descarbonización. Y bueno, nosotros el material lo vamos a enviar después de mañana. Estamos enviando un correo a todos los inscritos con el material y la grabación para que puedan revisarlo cuando deseen. Ahora con ello pasamos a la siguiente parte de la sesión. Ari, si me puedes ayudar, por favor, en la siguiente slide. Perfecto. Como les comenté, ustedes van a tener acceso a esta grabación y a un resumen de la sesión. Además, también hemos colgado el material y las sesiones en nuestro canal de YouTube. Están de manera pública, colgadas ahí. Y ya pueden empezar armando su postulación. De hecho, pueden empezar a descargar el formulario, que ahora sí les vamos a enviar por el correo y también a través del chat de Zoom. El siguiente, Ari, please. Y un recordatorio. Sí. El recordatorio es, abrimos postulaciones el 15 de marzo, el próximo miércoles.
pueden iniciar su postulación ingresando a nuestra página web oficial, pods.pe. Les va a salir un cuadro para que ustedes ingresen directamente al formulario de inscripción y puedan empezar a armar su postulación. Aquí Rosario pregunta si las MIPES pueden postular. Sí, las MIPES pueden postular. Son 3 tipos de organización que son admitidas al reconocimiento. Pueden postular empresas grandes, pueden postular MIPES y pueden postular ONGs. Así que invitadísimos a inscribirse, Rosario. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí hay unos QRs para que puedan acceder a nuestra página web oficial, donde pueden descargar el brochure, la guía de preguntas, las bases, toda la información que necesiten sobre fechas, costos, guía del formulario, etcétera, lo pueden encontrar ahí. Y si no, también pueden descargar nuestro brochure ingresando a través del código QR, o si no, entrando a nuestra página web, que es pods.pe, que se los estoy colocando en este momento. Aquí. Eso es, terminamos con el cronograma. Iniciamos postulaciones, como les dije, el 15 de marzo, cerramos postulaciones el 9 de abril, el anuncio de finalistas se va a realizar en agosto, y la ceremonia de premiación se realiza en octubre en el marco de nuestro evento anual Perú Sostenible en Vivo. Y con eso cerramos. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado en estas 3 sesiones del reconocimiento Perú por los ODS. Si tienen alguna consulta o duda, pueden escribirnos directamente a nuestro correo o al correo de Perú por los ODS. Y seguimos conectados, esperamos sus postulaciones, esperamos que este material les haya servido de mucha ayuda, también no solo para la postulación de Perú por los ODS, sino también para reforzar sus proyectos. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto.